Fíjense que, fíjense que nosotros la sesión anterior platicamos acerca de cómo transformar una prueba triaxial o una prueba en donde comprimimos al suelo de forma lateral y de forma vertical, cómo esos datos nos ayudan a generar un círculo de Moore y un envolvente de falla. Entonces, nosotros la sesión anterior, lo que hicimos fue que establecimos unos círculos de falla o una trayectoria de falla. Me parece que fue este apunte, ¿no? En la sesión 20, o sea, híjole, me parece que el jueves pasado, a ver, no me acuerdo si fue el jueves o qué día, ¿no? Pero en la sesión 20, por ahí la tenemos grabadita. Bueno, nosotros construimos esos círculos de Moore. Y esos círculos de Moore, a su vez, vienen de curvas esfuerzo-deformación. Y logramos construir una envolvente para este ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos continuar con ese ejemplo a partir de los valores que leímos de cohesión y ángulo de fricción interna. Yo les decía que esta expresión o esta envolvente de falla, pues es un poco genérica y habría que buscarle una aplicabilidad en diferentes casos, ¿no? Si en ese suelo se va a cortar para hacer un talud, bueno, pues habría que ir buscar la teoría de taludes. Si en ese suelo se van a colocar anclas, pues hay que buscar la teoría de anclas. Y nosotros pues vamos a tratar de encontrar la aplicabilidad de este ejemplo hacia una cimentación. Bueno, entonces nada más me gustaría que por ahí recordaras estos dos valores, cohesión y ángulo de fricción. Es más, yo creo que los voy a copiar haciendo uso de esta herramienta tecnológica. Voy a copiar estos dos valores de cohesión y ángulo de fricción interna y los voy a pegar en nuestro apunte del día de hoy, en la sesión número 21, ¿no? Voy a pegarlos por aquí, mención, pegar. Ahí está. Y esos valores nos van a servir para nuestro ejemplo, ¿no? Ejemplo. A partir de esos valores, nosotros podríamos calcular capacidad de carga de una cimentación. Puede ser que sea una zapata, puede ser que sea un cajón de cimentación, puede ser que sea una zapata aislada, lo que ustedes pues gusten que el día de hoy desarrollemos, ¿no? Yo creo que lo que nos convendría como para acercarnos, pues tal vez sería hacer una zapata. Nada más que ustedes también de los proyectos que desarrollan, pues se dan cuenta de que no todas las zapatas miden lo mismo, ¿no? Algunas zapatas que son para casa habitación probablemente midan una base de 60 centímetros y una profundidad de desplante también de unos 60 centímetros. Pero pongamos para una nave industrial, pues tal vez se utilicen zapatas aisladas y esas zapatas aisladas puede ser que ya tengan dimensiones un poco más generosas, ¿no? De unos 50 por unos 50, acorde a la carga que va a recibir y también al momento de volteo que va a recibir. Entonces, pues existen diferentes tipos de estructuras arriba y eso también nos permite pues calcular diferentes tipos de zapatas. Yo el día de hoy, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, de que me dieran algunos valores de base y de profundidad de desplante, pues tal vez para una casa habitación o para una casa multifamiliar, ¿no? Tal vez alguna casa que va a tener 3 familias viviendo en la misma vivienda, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Me podrían dar una base y una profundidad de desplante para algo habitacional? Pues de base a lo mejor podría ser, no sé, punto 80. Punto 80, ok. Fíjate, te lo puedo mover tantito a un poquito más grande, punto 90. ¿Por qué te lo puedo mover un poquito? Pues porque híjole, ya hice un ejemplo con punto 80, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cuánto le ponemos de profundidad? Mm, ¿Podría ser 1 metro? Órale, 1 metro de profundidad, 1 metro de profundidad. Una pregunta, ya ves que cuando nos imaginamos esos contextos, pues habría que tal vez imaginar eh, la forma en planta, ¿no? Si es para uso habitacional, ¿ustedes como de qué entre claros se imaginan los espacios para uso habitacional? Em, pues tal vez la sala que mida, ¿cómo cuánto podría medir una sala? Pues a lo mejor como 4 metros. Como 4 por 4. Fíjense que ustedes ya tienen más idea. También doy clases a los chavos de primer semestre y luego les digo, a ver, denme las dimensiones de una viga, ¿no? Y de repente me dicen, 15 metros. Y dije, ay,
bueno, sí está bien, sí hay vigas de 15 metros, ¿no? Pero pues difícilmente vamos a tener una sala de 15 metros. Pero en cambio, pongamos ahorita la compañera si nos dice, una sala pues más o menos medirá unos 4 metros. Una pregunta, la zapata, la zapata que va a recibir al muro de la sala, ¿nada más recibe a la sala o se sigue ese muro hasta la recámara? Pues se podría seguir, ¿no? Que Ok, fuera corrida. ajá. Entonces, podríamos pensar de que esta zapata va a ser una zapata corrida. Y si va a ser una zapata corrida, ¿cómo de qué largo la podemos estimar? Considerando que pues, va a pasar por la sala y la recámara. Y pues no sé si quieran que pase por otro lugar, ¿no? Tal vez un bañito, ¿no? Algo así. ¿Cómo de qué largo le ponemos? Unos 10 metros. Eso suena bien. Eso suena bien, unos 10 metros, ¿no? Ahí está. Una casa, digamos, un poquito de interés medio, ¿no? Y yo creo que bastante común, bastante común. Bueno, ahí ya tenemos ciertas dimensiones. Ahora, fíjense que esa zapata, si nosotros verificamos tal vez lo que nos diría la teoría de Terzaghi o la teoría de Meyerov, nos dirían, bueno, pues es que debajo de la zapata se van a provocar algunas zonas. La primera va a intentar hundirse y después va a intentar volcar hasta cierta distancia. Nosotros por ahí hemos mencionado que esa profundidad la podemos calcular a partir del ángulo de fricción interna, que ya lo tenemos por ahí de 18 grados, y que pongamos, cuando el ángulo de fricción interna tiene valores de cero en arcillas, en arcillas, en materiales muy finitos, que no siento el tamaño de las partículas y que usualmente se comportan como una mantequilla si tuvieran agua. Bueno, esa profundidad en arcillas, esta profundidad que le puedo poner aquí Z, más o menos esa profundidad ronda del orden de una vez el ancho de la cimentación, de forma genérica. En cambio, cuando el ángulo de fricción interna, medido en pruebas triaxiales, ronda tal vez valores de 30 grados o de, o de 35, 40 grados, 40 ya es difícil de encontrar, pero 30 grados, pongamos en arenas, pues esa profundidad Z ronda valores tal vez de unas 3 veces el ancho de la cimentación. Nosotros en esta ocasión tenemos un ángulo de 18, lo cual significa que pues ni es 0 ni es 30 y tal vez esta profundidad pues ronde de un valor del orden de 2 veces B. 2 veces B con las dimensiones que nosotros utilizamos significaría en este ejemplo que deberíamos de tener valores de la línea de falla, de muestras de suelo, pues por lo menos hasta 1.80 por debajo del nivel de desplante. 1.80 por debajo del nivel de desplante. Ahora, creo que se me quedó medio feo ese dibujito. Entonces, si quieren, mejor se lo escribimos aquí a nuestro lector. 2 veces B sería igual a 1.80 metros debajo del desplante. Debajo del desplante hasta una profundidad de 1.80 metros se requiere datos mecánicos. ¿Qué son datos mecánicos? Pues datos de la prueba triaxial no consolidada, no drenada, ¿no? Por ahí nosotros platicábamos de que en esa prueba triaxial no consolidada, no drenada, requerimos pues una muestra cúbica del suelo hasta de esa profundidad. Pongamos, si viniera un super experto de esos charlatanes, perdón, de esos super expertos de mecánica de suelos que quisiera vendernos, oye, es que necesitamos una prueba de suelo de 30 metros de profundidad para tu zapata, pues nosotros no se la compramos. No se la compramos porque sabemos de que la línea de falla no va a llegar a 30 metros de profundidad. Si alguien quisiera vendernos un estudio de mecánica de suelos y nos dijera, es que vamos a tomar una muestra, con una cala es suficiente, con una cala a 20 centímetros de profundidad, pues tampoco se la compramos, porque a 20 centímetros de profundidad no va a pasar la línea de falla. En cambio, si algún estudio que nos vendan para ese proyecto nos dice, pues mira, vamos a tomar una muestra más o menos a 2.50 de profundidad, bueno, eso suena lógico, porque tenemos 1 metro de desplante más 1.50 por debajo de la cimentación. Entonces, esas muestras sí nos sirven,
porque nos van a dar información de dónde va a pasar la línea de falla. Ahora, a esa muestra cúbica, la llevamos al laboratorio para a partir de ese cubo, con mucha calmita en el laboratorio, pues nosotros podamos obtener un cilindro al cual le pongamos igualar las presiones laterales, que ya lo sabemos, pues calcular, aunque sea de una forma simple, pero ya lo podemos calcular, esas presiones laterales y además un esfuerzo principal para lograr obtener curvas esfuerzo de formación, voy a poner por aquí esfuerzo de formación unitaria, y que esas curvas esfuerzo de formación me permitan encontrar círculos de Mohr. Y esos círculos de Mohr me van a dar tanto cohesión como ángulo de flexión interna, y de la curva esfuerzo de formación incluso voy a poder leer el módulo de elasticidad. Y también, pues de estos cilindros, voy a poder también determinar peso volumétrico. Entonces ahí ya tenemos cuatro propiedades mecánicas que no son, digamos, tan sencillas de encontrar. Al inicio de nuestro curso, nosotros platicábamos acerca de propiedades bien sencillas, ¿no? Como mete tu suelo al horno por un día y vas a determinar contenido de agua. Pues bueno, mides sus dimensiones y su peso y vas a determinar peso volumétrico. Pero estas propiedades, digamos que ya no son tan fáciles de encontrar, ni tampoco las de deformabilidad que veíamos con el tema de consolidación. Es decir, relación de vacíos inicial, relación de vacíos final y cambios en la forma de la muestra al recibir cierto esfuerzo. Bueno, entonces esas serían las propiedades mecánicas, lo que requerimos. Ahora, ya tenemos ese conjunto de datos, ya tenemos pues ciertas propiedades del suelo como ángulo de fricción interna y cohesión, pues ahora lo que tenemos que hacer es meternos a la teoría que nos permite calcular la resistencia de esta línea de falla. Y para eso, pues nosotros platicábamos al final de la sesión anterior que existen pues diferentes teorías. Una de las más sencillas es la de Terzaghi. Que fue una de las principales, aunque por la simplicidad que tiene, a veces nos da valores un poquito bajos. Y por eso, bueno, pues existió otro investigador que nosotros le reconocemos que se llama Meyerov. Ese investigador, digamos que cambió su visión acerca de cómo se desarrolla la línea de falla. Fíjate, esa línea de falla se va a provocar a partir de un ángulo alfa. Y resulta que según Terzaghi, ese ángulo alfa vale el ángulo de fricción interna. Pero según Meyerov, ese ángulo alfa debajo de la cimentación vale 45 grados más phi medios. Ese cambio de visión hace que para Meyerov la línea de falla se profundice un poco más, sea un poco más profunda, y también Meyerov toma en cuenta el suelo que está a un costado de la cimentación. Entonces, ese cambio de ideas, pues provocó esas dos teorías, ¿no? Ahora, las dos son teorías, no son leyes, son teorías. ¿Y eso qué significa? Pues que tienen margen de error. Bueno, aquí no estamos escribiendo todavía las expresiones, pero nada más estamos escribiendo el puro ángulo. La expresión, pongamos, de Meyerov, pues se utiliza muchos términos. Vamos a darle tiempo aquí a la tableta para que me permita escribir. Pero son teorías. Eso marca una gran diferencia con respecto a una ley. Ustedes saben del método científico que los pasos para llegar a una ley, pues uno de ellos es plantear hipótesis, hacer experimentación, someter nuestros resultados al escrutinio de otros investigadores. Resulta que Terzaghi puede ser que su investigación lo llevara a describir que la capacidad de carga última de un suelo, pues él la encuentra de una forma muy sencilla como CNC más Q por un término NQ más un medio de gamma B N gamma. Y resulta que lo que Terzaghi te diría sería, pues los términos NC, NQ y N gamma, NC, déjame, los escribo aquí arribita, nada más que me dé la oportunidad. NC, NQ y N gamma, resulta que son términos que dependen del ángulo de fricción interna, según el ángulo de fricción interna. ¿Por qué dependen del ángulo de fricción interna? Porque según el ángulo de fricción interna,
va a profundizarse la línea de falla una vez el ancho de la cimentación o se va a profundizar más. Entonces, esos valores de NC, NQ y N gamma, si tenemos un ángulo de fricción de 12 grados, va a hacer que la línea de falla vaya más abajo que si va a ser un ángulo de fricción de 5. Y la longitud de la línea de falla es lo que me da la resistencia. Entre más larga sea esa línea de falla, más resistencia voy a tener. Por eso, digamos que en cada uno de los términos de esa resistencia incluyen factores de capacidad. Uno de ellos me da la longitud de la línea, que es el NC. Otro de ellos tiene que ver con la profundidad de la línea, que es el NQ. Y otro de ellos tiene que ver con el área que desplaza el suelo al intentar volcarse, y es el N gamma. Entonces, Terzaghi hizo sus cálculos para encontrar esos factores. Después llegó Meyerov y dice, híjole, yo creo que Terzaghi pues sabía bastante, pero vamos a corregirle la plana un poquito. Y lo que hace Meyerov es de que dice, si la línea de falla es distinta, pues yo también te voy a dar unos factores de NC, NQ y N gamma, pero también va a depender del autor. Es decir, existen factores NC, NQ y N gamma para Terzaghi y hay otros factores para Meyerov. Entonces, pero en primera ya son distintos. Y Meyerov, pues prácticamente dice, pues vamos a utilizar una expresión similar, pero le voy a agregar otros factores. Y esos factores que le agrega, resulta que tiene que ver un factor de cohesión de forma, un factor de cohesión de profundidad y un factor de cohesión de inclinación. Le incluye 3 factores más para el primer término. Y también le incluye 3 factores más, un factor Q de forma, un factor Q de profundidad y un factor Q de inclinación. Y también le incluye 3 factores más para el término gamma. Un factor gamma de forma, un factor gamma de profundidad y un factor gamma de inclinación. Fíjate, la forma que siguen esos 3 términos es, el primer término es S o shape. El segundo término es D o tip. Y el tercer término es I de inclinación. Entonces, pues nada más es, inclusive, es conservar la forma, ¿no? Inclusive las expresiones viejas, las que venían en los libros un poquito más viejitos, decían factor SC, factor DC y factor gamma, bueno, IC. Y sus respectivos factores de profundidad y de inclinación. O sea, había otros factores que eran SD, DQ, perdón, DQ, y bueno, perdón, ahí creo que te confundiría con esos otros términos que existían antes. Ahora, esa expresión que es de Meyerov incluye la propuesta de cuánto mide el ancho de la cimentación y cuánto se va a profundizar. Mira, te cambio de pantalla para que lo veas tú en el libro, ¿no? Ahí está la cimentación, la propuesta que nos da Terzaghi. ¿Te das cuenta? Es una fórmula muy sencillita, con factores de carga. Y tiene una fórmula para cimentaciones en franja o cimentaciones corridas y tiene otra fórmula para cimentaciones cuadradas. De repente alguien dirá, bueno, pero es que mi cimentación ni es cuadrada ni es corrida. ¿Cuál es el criterio para considerar que una cimentación es alargada o corrida? Que su largo sea 5 veces el ancho. Si es 5 veces el ancho, pues entonces ya es una cimentación de franja o corrida. Y después resulta que Meyerov le hizo los cambios a sus fórmulas y Meyerov te presenta cómo calcula NC, NQ y N gamma. Y encuentra unos nuevos factores. Pero la expresión de Meyerov, o la expresión que en algunos libros le llaman como expresión general, es la que te acabo de escribir. Aquí está más bonita, ¿no? Está mejor escrita. Factor cohesivo de forma, factor cohesivo de profundidad, factor cohesivo de inclinación. Factor Q o factor de presión efectiva a nivel de desplante. De forma, de profundidad y de inclinación. Y factor de área desplazable
de forma, de profundidad y de inclinación. Bueno, pues habrá que hacerlo en nuestro problema. Y resulta que hay una última versión, que esa última versión más bien tiene que ver con términos locales. Al fin y al cabo, nosotros vivimos en un país, puede ser que alguien diga, no, no me gusta este país, bueno, pues hay que cambiarse de país, habrá que irse a vivir a otro lugar, pero resulta que en nuestro país, pues existe algo que se llaman las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones. Vamos en la versión 2017 y entonces habrá que ver qué fórmula nos regalan las normas técnicas complementarias. El comentario que les hacía la vez anterior es de que las normas técnicas complementarias no me permiten utilizar toda la expresión, sino que en las normas locales nos dicen o utilizas la parte cohesiva o utilizas la parte friccionante, pero las normas locales no te permiten utilizar toda la expresión. Entonces, una expresión para las normas tiene que ver con la resistencia para suelos cohesivos y te la describe como CNC por un factor de resistencia más presión vertical, o bien una resistencia para suelos friccionantes. Y esa resistencia para suelos friccionantes, la expresión es un poquito más larga, pero se parece bastante a la segunda parte de la expresión de Terzaghi. O sea, el que hizo la expresión fue Terzaghi. Después le hemos encontrado mejoras con la teoría de Meyerov y las normas locales pues son un poquito limitativas y nos dicen o utilizas la parte izquierda o utilizas la parte derecha de la expresión. Bueno, pues vamos a hacer nuestro ejemplo, ¿no? Resulta que nosotros tenemos aquí algunos valores que ustedes me dijeron y vamos a tener un ancho B de 0.90, una profundidad de desplante. Esos mismos valores lo voy a escribir aquí abajito, mira. Bueno, nada más que me permitan. Cohesión igual a 1.8 toneladas metro cuadrado. Ángulo de fricción interna de 18 grados. Tenemos una base de 0.90 metros. Tenemos un largo de 10 metros. Y tenemos una profundidad de desplante, una deep foundation, de 1 metro. 1 metro. Ok. Ahora, siguiente paso. Pues hay que aplicar esto en las normas, ¿no? Bueno, en las teorías. Voy a mover estos datos para que los alcancemos a ver mientras vemos la teoría. Un minuto, un segundito, un segundito. Ay, ahora no quiere este dispositivo. Como que a veces, híjole, no sé si sea, pues no sé qué sea, la verdad. Voy a cerrarlo y voy a volver a abrirlo. Ahí están mis datos. Ok. Ahora, los pongo ahí para que pueda yo abrir la pantalla de las expresiones, pues que vienen en cualquier libro de mecánica de suelos. Sobre todo, pues yo les recomendaría tal vez ver un libro un poquito reciente, ¿no? Tal vez en los libros setenteros todavía no vienen las expresiones de Meyerov. ¿Por qué? Pues porque Meyerov se le ocurrieron sus modificaciones por ahí del 68. Bueno, ahí está la teoría de Terzaghi, ¿no? Entonces vamos a calcular nuestro ejemplo haciéndole caso a la teoría de Terzaghi. Y como primera opción, ¿no? Como primera opción. Ahorita lo hacemos por las tres. Resulta que nos diría Terzaghi, pues tienes que utilizar tu capacidad de carga última igual a CNC más QNQ más un medio de gamma por N, B por N gamma. Bueno, pues resulta que nuestra cohesión vale 1.8 toneladas cada metro cuadrado. De factor NC, yo creo que nos convendría describírselos aquí a nuestro lector. Los factores NC, NQ y N gamma. Vamos a escribirlos de una vez. Nada más que esos factores, pues hay que consultarlos en las tablitas. NC
NQ y N gamma. Para eso, en el mismo libro que tú estés consultando, te van a dar los valores, nada más hay que bajar un poquito. Ahora, nada más vamos a fijarnos qué ecuación es. Es la ecuación 16.3 y la teoría de Terzaghi. Entonces, mira, un poquito más abajo, dice, factores de ecuación de capacidad de carga para las ecuaciones 16.3, 16.4 y 16.5, es decir, la teoría de Terzaghi. Y dependiendo del ángulo de fricción interna, nosotros vamos a poder encontrar esos valores. Si te das cuenta, nosotros tendríamos de nuestro ejemplo que desarrollamos la sesión anterior, un ángulo de fricción interna de 18 grados. Y ese ángulo de fricción interna nos arrojaría a su vez un NC de 15.12, un NQ de 6.04 y un N gamma de 2.59. Ok. Eso depende del ángulo de fricción interna que nuestro ejemplo lo marca de 18 grados. Es los círculos que nosotros encontramos la vez anterior para un predio muy cerca de Zacatenco, ¿no? En la colonia residencial Zacatenco. Okay. Ahora, ya tenemos ahí nuestro factor de NC, pues ya lo podemos sustituir, 15.12. Okay. La teoría o la ecuación de Terzaghi nos dice CNC más Q. ¿Qué es Q? Ah, pues resulta que Q, vamos a leer lo que nos dice aquí, ya dice que es gamma por DF. Gamma por DF es lo mismo que gamma por H, o gamma por espesor, o gamma por profundidad. ¿Y eso qué significa? Presión a nivel de desplante. Presión a nivel de desplante. Bueno, pues si yo multiplico gamma por DF, no tenemos el gamma. No sé si tú recuerdes, si no, ahorita lo abrimos para que lo veas, el valor del peso volumétrico de ese ejemplo de la sesión pasada. Tú me vas a decir, ay, profesor, no me acuerdo de lo que hice en la mañana, pues menos me voy a acordar de lo que hicimos la sesión pasada. Bueno, mira, aquí estoy abriendo el ejemplo. Mira, los hicimos a mano, los círculos de Mohr, pero nos da un resultado bastante similar al que se ve en este ejemplo. Mira, resulta que acorde a las dimensiones del cilindro, en la etapa de cálculo, pues tenemos las áreas, las alturas, y esa área y altura me da un cierto volumen. Y tenemos tres valores diferentes de peso volumétrico, 1.52, 1.53 y 1.56. Alguien dirá, ¿pero qué no es el mismo suelo? Sí, sí es el mismo suelo, pero recuerda que la formación de un suelo en un sitio o en otro, a pesar de estar cercanos o a pesar de estar a centímetros de distancia, pues no tiene las mismas rocas que se degradaron para generar ese punto. Entonces, si bien es cierto que se parecen los valores, no tienen por qué ser idénticos. Incluso esos tres valores de 1.52, 1.53 y 1.56 los vemos por acá en nuestra hoja de resumen. Y resulta que aquí podemos alcanzar a ver esos tres valores. Si yo selecciono los tres valores, lo bueno es de que Excel nos dice un promedio, ¿no? Entonces me está diciendo por ahí, mira, el promedio de esos tres valores es 1.54 de peso volumétrico natural. Alguien dirá que en realidad es masa volumétrica natural por las unidades que tiene, toneladas, en lugar de tener newtons. Pero bueno, para nosotros es peso volumétrico natural. 1.54. Pues lo escribimos dentro de nuestros datos. Peso volumétrico de 1.54 toneladas metro cúbico. Ok, si yo multiplico el peso volumétrico de 1.54 toneladas metro cúbico por la profundidad de falla, la profundidad de desplante que ustedes me dijeron de 1 metro, bueno, pues me va a poder volver a quedar 1.54, pero las unidades que va a tener van a ser toneladas metro cuadrado. Es decir, transformamos un valor de toneladas metro cúbico de peso volumétrico a 1.54 toneladas metro cuadrado. Y ese factor lo vamos a utilizar para el segundo término, ¿no? Ya ves que el segundo término de la expresión es QNQ. Pues se lo escribimos. Más 1.54 toneladas metro cuadrado, pero ahora multiplicado por el NQ. Y el NQ lo sacamos de la tabla. Lo tenemos por aquí escrito, es 6.04. ¿Ok? Por 6.04. Ya tenemos dos términos. Y nos hace falta el tercer término. El tercer término mediría la fórmula. Vas a multiplicar un medio de gamma por n gamma. Un medio, o sea, 0.5,
de la base. ¿Se acuerdan de que la base es de 0.90? Ahí lo vemos en la pantalla también. 0.90 metros, ¿no? El peso volumétrico es de 1.54 toneladas metro cúbico. Tengo que mover mi pantalla un poquito más. Este punto 90 está en metros. Ok. Gamma B y el N gamma nos da un valor de 2.54, 2.59. 2.59. Entonces, nuestra capacidad de carga última nos va a dar tres términos. El primero nos daría 1.8 por 15.12. Ahí me da 27.22, 27.216 toneladas metro cuadrado, más el segundo término, 1.54 por 6.04. Eso a mí me dio 9.30 toneladas metro cuadrado. Y el tercer término, la multiplicación de 0.5 por 0.9 por 1.54 por 1.54, perdón, por 2.59. Y eso nos da 1.79 toneladas metro cuadrado. Ok. Y con eso vamos a encontrar nosotros una capacidad de carga última con la teoría de Terzaghi, ¿no? Ok. A mí me dio 38.31 toneladas metro cuadrado. Ojo, esa es una capacidad última. Y pues nosotros no queremos llegar a esa capacidad última, sino que más bien queremos llegar a una capacidad admisible. Alguien de ustedes dirá, bueno, pues si bien es cierto, pongamos en temas de COVID, ¿no? Probablemente alguien de nosotros podría sobrevivir con una cantidad de oxígeno del 70%, no del 60%, pero no queremos eso, sino queremos que normalmente trabajemos con una oxigenación mayor, que sea más tranquila la vida, ¿no? Bueno, entonces eso nos lleva a pensar a que no podemos utilizar ese valor de 38 toneladas, sino que más bien tenemos que utilizar una capacidad admisible. Y esa capacidad admisible usualmente la calculamos como la capacidad última entre un factor de seguridad o un factor que nos dé la oportunidad de tener errores, ¿no? Ahora, una cosa son errores humanos, que eso habría que buscar evitarlos, pero lo otro, el factor de seguridad en suelos tiene que ver con que las partículas no son las mismas. Y el por qué, y creo que me desvié hace rato cuando te lo quería platicar, el por qué es una teoría. Nunca se va a poder confirmar esa teoría. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué nunca? Pues porque está trabajando sobre suelos. Y por más de que la teoría de Terzaghi la quisiéramos replicar, cada uno de nosotros en algún sitio distinto, pues no vamos a llegar a los mismos resultados porque cada suelo es distinto, incluyendo al que está a centímetros de distancia. Entonces, si llevamos a dos investigadores distintos y le queremos decir, vamos a confirmar la teoría de Terzaghi, lo más seguro es de que hagan estas operaciones y alguna persona le dé un valor y a otra persona le dé otro. Y alguien se va a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Qué no debería de ser exacto? No, ¿por qué suelo? Porque si tomas una muestra de aquí o tomas una muestra a 20, 30 centímetros, te van a dar resultados similares, pero no iguales. ¿Y te acuerdas de nuestra primera clase que decíamos, o nuestras primeras clases que decíamos, hay que tener mucha capacidad para observar y para ver los fenómenos reales, ¿no? Entonces, por esa razón, nunca va a dejar de ser una teoría, nunca se va a convertir en una ley. Y eso, pongamos, no pasa con algunas otras ramas de la física, ¿no? Pongamos la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal te diría, bueno, si tú dejas caer una pluma, siempre va a caer con la misma constante gravitacional, que depende de la masa de la Tierra y que depende de la masa de la pluma. ¿O por qué cae un avión, no? ¿Por qué intenta bajar un avión? Bueno, pues porque la Tierra le ejerce una atracción al avión y entonces pues va a tratar de bajar a una cierta aceleración que el piloto trata de evitar. Bueno, y eso sí es una ley. Pongamos la ley de la gravitación universal que nos dejó Newton. Bueno, pues esa describe por qué algún día la Luna se va a despegar de la Tierra, ¿no? Poco a poco se va a ir despegando, se va a ir despegando. ¿Y por qué algún día la Tierra se va a pegar al Sol? Dentro de algunos miles de años, ¿no?
Eh, pero eso está descrito gracias a las leyes de Newton. Y esas sí son leyes, porque se pueden repetir incluso en cualquier lugar del universo. Y lo que nosotros estamos viendo, no, esto es una teoría. Es teoría porque no tenemos un material estandarizado, repetible, sino que cada parte de suelo es distinta a la otra. Entonces, por esa misma razón, pues tenemos que utilizar factores de seguridad altos. Factores de seguridad comunes en mecánica de suelos tal vez sería un 2.5 o hasta un 3 en capacidad de carga. ¿Eso a dónde me lleva? Bueno, si es 2.5 o es un valor de 3, pues eso me lleva a que la capacidad de carga admisible para este suelo pues sea de 38.31, vamos a poner 38.31, entre 3, capacidad de carga admisible, nos da de 12.77. Ahora, en ese momento, cuando alguien ve un factor de seguridad de 3, de repente dice, pues así como no. O sea, porque seguramente esa persona, desde un punto de vista de, pongamos, de evaluar resistencia de un muro o evaluar resistencia de una viga de acero, pues va a decir, es que un factor de seguridad de 3 es enorme. Bueno, sí, pero el acero lo hacemos los humanos. El concreto lo hacemos los humanos y nosotros hemos entendido cómo se controla. ¿Cuál es el factor de seguridad de un material hecho por la naturaleza que se generó hace miles de años y que rompemos sus condiciones del sitio para llevarlo a un laboratorio para tratar de entenderlo? Pues tiene que ser un factor de seguridad alto. Ahora, esa es una de las razones por las cuales los estructuristas y las personas que hacen mecánica de suelo se llevan mal. Porque los estructuristas quisieran valores exactos. Los estructuristas un poco están acostumbrados a ver, pues, vigas empotradas, ¿no? Y esas vigas empotradas, pues, sabemos siempre valores exactos. De momento, ¿no? Tú sabes que puede ser que sea una viga aquí en Monterrey, en Cancún o en Islandia, y de todas formas, esa viga siempre va a tener de momento de empotre omega L cuadrada entre 12 y momento flexionante a la mitad del claro, omega L cuadrada entre 24, ¿no? Y siempre va a ser lo mismo aquí o en Islandia o en Campeche. Y por eso los estructuristas quieren valores exactos. Pero en mecánica de suelos no hay valores exactos. Ahorita vamos a calcular otra teoría y te vas a dar cuenta de que este valor no nos da igual con la otra teoría. Y entonces alguien se preguntará, ¿y entonces a quién le hago caso? Bueno, por eso los estructuristas como que no les gustan estos factores de seguridad tan altos. No les gusta pensar, no les gusta pensar. Aquí es muy fácil utilizar una fórmula y simplemente sustituir valores. Cuando decimos, no, es que te le tienes que quedar viendo al suelo, analizar sus características, qué tamaño de grano tiene, cuánta humedad tiene, qué relación de vacíos tiene, y analizar un montón de cosas para llegar a un valor. Bueno, pues eso significaba un proceso complejo, ¿no? Ahora, habría que criticarles también a los estructuristas de que pongamos, cuando calculan la resistencia a tensión de una varilla, pues te dirían, el reglamento te diría, la carga que tienes que aplicarle un factor de carga y después dividirlo entre la resistencia del material por un factor de resistencia. Y si te das cuenta, la suma del factor de carga más el factor de resistencia, pues termina siendo lo mismo que un factor de seguridad. Nosotros te decía, tal vez en mecánica de suelos utilizamos un 2.5, un 3, pero si hacemos esa división de factor de carga, pongamos, ya ves que el factor de carga para carga viva actual es de 1.5, ¿no? 1.5 entre una resistencia de 0.8, pues resulta que esa división nos da un valor un poco similar. Si yo divido 1.5 entre 0.8, nos va a dar un valor de 1.87, que pues ya se parece al 2.5, no está tan alejado, ¿no? Entonces, y eso que los estructuristas manejan materiales estandarizados o materiales de los cuales podemos replicar sus propiedades porque los hacemos los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues dejemos que los estructuristas hagan corajes con esos factores de seguridad y dejémoslos en paz. Bueno, ese valor que acabamos de encontrar nosotros, ese valor que acabamos de encontrar nosotros es atendiendo a la teoría de Terzaghi. Vamos a escribírselo por aquí, si nos permite. Vamos a decirle a nuestro lector que eso es acorde a la teoría de Terzaghi.
creo que el que hizo la tablita es estructurista, ¿no? Perdón. Ahí está, escrito por lo menos de una forma fea Terzaghi. Bueno, ahora, pues vamos a hacerlo con la otra teoría, con la teoría de Meyerhoff o la teoría general. Mira, modificaciones a la ecuación de capacidad de carga. Resulta que la teoría general, pues habrá que ver, fíjate, quédatele viendo esta página, porque es la 483, y aquí nos dice que es la teoría de Terzaghi. Más abajo vamos a encontrar otros factores para las otras ecuaciones, y ahora estamos en la 484. Estas expresiones es la expresión 16.6, 16.7 y 16.8 que atienden a la teoría de Terzaghi, es decir, estas, mira, aquí te abro el panorama para que las veas, era 16.6, 16.7, 16.8. Y estas fueron las que propuso Terzaghi, entre otros investigadores. Después vino Hansen y vino Bessick, que le fueron encontrando mejoras a la teoría de Terzaghi, ¿no? Ahora, pues eso es parte de ser la vanguardia, ¿no? Siempre las personas que proponen algo por primera vez, pues tienen esa dificultad de que probablemente venga alguien después y les mejore la plana. Pues no pasa nada de malo, ¿no? Siempre hay alguien que tiene que abrir el camino. Bueno, entonces, para utilizar la teoría de Meyerhoff, vamos a utilizar muchos más factores. Y vamos a cambiar nosotros de plumón, vamos a utilizar un plumón moradito. Y vamos a decir que con la teoría de Meyerhoff, pues nuestra expresión va a ser un poco más grande. Y ya nos dimos cuenta de que Meyerhoff tiene sus propios valores NC, NQ y N gamma para calcular capacidad de carga. Ahora, pues vamos a ver esos valores. Resulta que están en la página 484 y para un ángulo de fricción interna de 19 vamos a tener un NC de 13.10. Si te das cuenta, es distinto al 15 que tenía Terzaghi. No sé, no te vas a poder dar cuenta. Mira, aquí arriba te lo digo. Es distinto al 15 que nos regalaba Terzaghi. ¿Profe, no eran 18? ¿Eran 18? Bueno, déjame ver. Ahí apareció. Sí, es 18. No, vamos a cambiarlo. Gracias. Entonces vamos al 18. 13.10, ¿no? 13.10 de valor de NC. Y ese, otra vez, es distinto al NC que nos había regalado Terzaghi. El valor de NQ que antes teníamos era de 6.04. Bueno, pues ahora tenemos un 5.26. Cambiaron, como que son más pequeños para Meyerhoff, ¿no? Y el valor de N gamma, pues resulta que ahora es de 4.07. Ese sí cambió, ese aumento. Bueno, ahora, el cambiar esos valores, pues alguien los trataría de representar de forma directa con que va a tener cambios en la capacidad. Y sí es cierto, ¿no? Va a tener cambios directos, pero acuérdense que Meyerhoff incluye otros factores, como el factor de profundidad, factor de forma. Bueno, pues ahí ya tenemos esos tres factores copiados. Vamos a ver otra vuelta la expresión de Meyerhoff. Ya tenemos C, ya tenemos NC, ya tenemos Q. Es la misma que nosotros habíamos calculado. Mira, por aquí incluso está. Y vamos a recordarle a nuestro lector que es Q es igual a gamma de F. Y significa presión a nivel de desplante. Presión a nivel de desplante. Ok, ya lo tenemos. Ya tenemos el NQ, ya tenemos un medio de gamma B, N gamma. Lo que nos están haciendo falta son estos factores. Te platico algo. Yo creo que para que no utilicemos tantos factores. Estos factores tienen sus propias fórmulas y a veces algunas son un poco complejas. Pero en esencia, la esencia de esos factores es de que van a tratar de amplificar un poco la capacidad de carga. Por eso, la mayoría de estos factores nos van a dar valores como de 1.8, 1.7. En alguna ocasión puede ser que nos llegue a dar hasta un 1.3, pero va a ser difícil que nos dé valores mayores a 1. Prácticamente, si nos da un valor mayor a 1, quiere decir que estamos haciendo algo mal. Y el otro comentario, alguno de esos valores podría ser un poquito ligeramente menor de 1, un 0.94, 0.95, es lo común. Y el último comentario, estos factores I e I, tienen que ver con una carga inclinada. Y si no tenemos carga inclinada, pues este tercer factor, I,
siempre nos va a dar de 1. Y ya que hicimos ese par de comentarios, pues ya podemos tratar de revisar cómo calcular esos factores shape o factores S de forma, factores D de profundidad o dip y factores de inclinación. Ok. Vamos aquí abajito a la misma publicación y vamos a tratar de ir encontrando los factores de forma. Mira, movemos nuestro espacio donde podemos graficar y nos dice, fíjate, si te das cuenta, los factores de forma siempre tienen que ver con la relación B en L. B en L, B en L, B en L. Entonces yo creo que nos va a convenir saber ese valor de la relación B en L. ¿Te acuerdas de que la base medía 90 centímetros y el largo era de 10 metros? Eso significa que nosotros vamos a tener una relación B en L de 0.9 entre 10 y nos va a dar de 0.09. Ok. Ahora, ese valor lo vamos a multiplicar aquí, pongamos para el factor de capacidad o factor de cohesión de forma o shape, para escribir, déjame te lo escribo en grande, FCS. Dice, vas a sumar 1 más ese 0.09 por NQ entre NC. Ah, pues ahí los tenemos. Entonces yo multiplico 0.09 por NQ, por 5.26, entre 4.07. Y al 1 le voy a sumar lo que me dio. A mí me dio 1.116. Ese factor cohesivo de forma. Ahora, voy a escribirte el factor Q de forma. Es decir, la segunda fórmula. Ahí ya la tenemos. Yo creo que no estás seguro de escribirla, ¿no? Ahora aquí te dice, esta relación que te dio de 0.09, ahora multiplícala por la tangente del ángulo de fricción interna. ¿Se acuerdan? Y lo anotamos por aquí, que el ángulo de fricción interna, ahorita nos lo acaban de decir, valía 18 grados, ¿no? Ok. Entonces, si yo multiplico 0.09 de la relación B en L por la tangente de 18, pues me va a dar 0.029. Y a ese resultado le tengo que sumar un 1. Ok. Entonces, mi factor Q de forma va a ser 1.029. Y mi factor gamma de forma es un poco más sencillo. Nada más voy a multiplicar 0.09, que es la relación que nosotros encontramos, por 0.4, y eso se lo vamos a restar a 1. Entonces nos va a dar un factor gamma de forma de menos 0.964. Ahí tenemos nuestros factores de forma o shape. Ok. Después, para continuar con esta teoría de Meyerhof, hay que encontrar factores de profundidad. Y pues algo que nos va a convenir. ¿Por qué te digo que nos va a convenir? Pues porque mira, también se ocupa varias veces, ¿no? El DF en B. DF en B. Entonces yo creo que podríamos escribir aquí al ladito, escribirlo con color azulito. DF en B, ¿cuánto vale? ¿Te acuerdas de que la profundidad de falla era de 1 metro? La profundidad de desplante, perdón. La profundidad de desplante era de 1 metro. Deep foundation. 1 metro entre un ancho de 0.90, pues nos va a dar un valor de 1.1. 1.11. Ahí está. 1.11. 1.1111. Ahora, aquí resulta que existen una derivación. Te dice, si tu relación DF en B es menor a 1, vas a utilizar estas fórmulas. Pero en nuestro caso, resulta que dio 1.1, es decir, dio mayor a 1. Y para eso tenemos otras fórmulas que vienen un poquito más abajo, en la página 485. Entonces, aquí lo que te dice, creo que ya me pasé, ahí está. Dice, si tu relación DF en B es mayor que 1, todavía te voy a dar la necesidad o la lata, perdón, alguien dirá, la lata de que tú me digas, oye, ¿tu ángulo de fricción interna vale 0? Si es 0, pues utiliza estas fórmulas. Pero si es mayor que 0, utiliza otras fórmulas. Entonces,
en esta parte en la que estamos cumpliendo con dos cosas. Con la relación DF es mayor que 1 y aparte el ángulo de flexión interna es mayor que 0. Y ya nos empieza a dar las expresiones. Nada más que si te das cuenta, la primera expresión que nos da parece que como que la puso mal, porque para encontrarla, pues tengo que encontrar la siguiente expresión. Entonces vamos a empezar con ese término, con F, o con el término factor Q de profundidad. Y dice, si lo quieres calcular, pues es una operación un poquito larga, ¿no? Necesitas utilizar DF en B en radianes y multiplicarla por la tangente a la -1 de ese valor. Ok, vamos a ver si lo podemos hacer con nuestra calculadora que todos veamos, ¿no? Vamos a ver si podemos aquí abrir nuestra calculadora. Mira, te diría, la relación de F en B, ¿te acuerdas de que la profundidad de desplante era de 1 metro? Entre una B de 0.9. Bueno, ahí tenemos de valor 1.11. Ahora, hay que decirle a la calculadora, y la verdad no sé cómo decírselo a esta calculadora, a la ya sé. Vamos a ver si aquí nos deja. Ahí está. Ya me permitió encontrar radianes. Ok. Ya estoy en radianes. Y ahora le voy a pedir la tangente a la -1, shift, tangente a la -1, de 1.111111. Ahí está. Ahí está mi valor. Lo voy a escribir, es un 0.83, ¿no? Ese valor lo voy a escribir para encontrar este factor Q de profundidad. 0.838, yo creo que lo podemos redondear. Ahí está. Ahora, ese factor es el de los radianes. Y la otra parte viene en ángulos normales. Entonces, pues vamos a pedirle a nuestra calculadora que regrese a ángulos normales. Y eso se lo voy a hacer hasta que aparezca un DEJ. Ahí está. Ahora, hay otro término que me dice, necesito que multipliques 1 menos el seno de 18 grados y lo que te dé adentro de ese paréntesis lo vas a elevar al cuadrado. Y ahí me dio por resultado 0.47. 0.477. Ahí está. Ahora, esos dos términos, ¿te acuerdas de que el otro era 0.83? Yo los estoy anotando en el espacio donde podemos rayar. Nada más que tal vez no lo alcances a ver porque encima tenemos el libro. Pero ya tenemos los dos primeros términos. Okay. Y luego, otro término me dice que va a ser 2 veces la tangente del ángulo de fricción interna. Ok, 2 por la tangente de 18, pues a mí me dio 0.64. y 65 lo podremos escribir, ¿no? Ah, ¿qué hizo? .65. Ok. Ahora, si yo me le quedo viendo esa expresión, me dice, el factor Q de profundidad es igual a 1 menos esa multiplicación de tres términos. Ahora ya te lo estoy escribiendo para que lo veas. Mira, ahí está. 1 menos la multiplicación de esos 3 términos. Pues lo voy a hacer con la calculadora, ¿no? 1 menos la multiplicación de 0.65 por 0.477 por 0.838. Y resulta que nuestro factor Q de profundidad nos da de 0.74. Lo voy a escribir 0.74. 0.74. Ok. Ahora, ya tenemos ese factor Q. Yo creo que podríamos hacer un poquito más pequeña nuestra calculadora, tomar este cálculo de factor Q, y hacerlo de igual forma un poquito más pequeñito, y poder encontrar los factores de la ecuación de la profundidad. Factor C de profundidad, factor gamma de profundidad. Ok, voy a escribirlo. Ahora, para poder escribir esos valores, necesitamos la formulita.
Ahí está la formulita. Y dice, el factor C de profundidad es 1 menos FQD, que lo acabamos de calcular. Vamos a hacerlo, lo voy a hacer con la calculadora de la mano, ¿no? Fíjate, ese término de 1 menos 0.74, a mí me da 0.26. Lo voy a dividir entre NC, que es un 13.10. Y también lo voy a dividir entre la tangente de 18. Y a mí me dio todo ese valor, 0.06. Y ese 0.06 se lo voy a restar al FQD, al 0.74. Los 0.74 menos 0.06, pues resulta que a mí me dio 0.68. Ok. Y el factor gamma de profundidad está muy sencillo, dice que es 1. Ya no tenemos que hacer nada. Hace rato te decía que como si consideramos una carga vertical, pues entonces el factor de la ecuación de la inclinación va a ser igual al factor Q de inclinación y va a ser igual al factor gamma de inclinación y todos nos van a dar 1. Entonces, pues ya tenemos todos los ingredientes para cocinar el pavo. Ya nos podemos regresar a la fórmula. Vamos, te la muestro por acá. Ahí está nuestra fórmula. La vamos a hacer un poquito más chiquita para que podamos escribir más términos. Ahí está. Entonces, fíjate, esa expresión nosotros la podríamos calcular como capacidad de carga última, según la teoría de Meyerhof, va a ser cohesión por NC de Meyerhof. Entonces vamos a escribir un 1.8 toneladas metro cuadrada por un 13.10 CNC. Luego un factor de cohesión de forma. Ese factor de cohesión de forma nos dio de 1.16, 1.116. Luego el factor de cohesión de profundidad, y eso nos dio de 0.68. Y luego por un 1 de inclinación. Más un segundo término. El segundo término me diría la Q. ¿Te acuerdas de que la Q era 1.54 toneladas metro cuadrado, que era la presión a nivel de desplante? Luego por un factor NQ de Meyerhof de 5.26. Luego por un factor de forma del término Q, que nos dio de 0.74. Luego por un factor de profundidad del término Q. Hice algo mal. Primero va perdón, déjame corregirme. Primero va, ahí vamos a seguir la fórmula, dice FQS. Entonces el FQS es de 1.029. Y el FQ de profundidad es de 0.74. Okay. Y el FQ de inclinación, quedamos que vale 1. Ok, más un tercer término. Y el tercer término va a ser un medio de gamma n gamma. Déjame hacer la pantalla, bueno, recorrer mi pantalla. Y va a ser un medio, o sea, 0.5 de la base. La base medía 90 centímetros. 0.5 por 0.9 por gamma. El gamma es de 1.54, recuerden, ¿no? Toneladas metro cúbico. Y esta está en metros. Ok. N gamma, ahí lo alcanzamos a ver, 4.07. Y ahora el factor de forma de este término. El factor de forma del último término vale menos 0. No es cierto, no puede valer menos. Tiene que ser positivo. Perdón, ahorita checamos ese valor menos. Menos 0.964. Ahorita déjenme ponerle aquí un asterisco para checar ese término negativo, pero tiene que ser positivo. Bueno, el de forma y el de profundidad es de 1 y el de inclinación es de 1. Ahí está. Ya tenemos nuestros tres términos. ¿Por qué les digo que ese término tiene que ser positivo? Vamos a ver la formulita. Dice F gamma de forma. Ahí está. La relación BNL nos dio de 0.09 por 0.4.
Eso se lo vamos a restar a un 1. 1 menos el valor me dio de 0.964, positivo. Yo le había regado con ese signo negativo. Ahí está. Entonces tiene que ser positivo. Perdón, yo sé que estaba un poquito larga la fórmula. Ahora, nuestra capacidad de carga última con la teoría de Meyer, pues habría que hacer esa multiplicación. 1.8 por 13.10 por 1.116 por 0.68 y por 1. El primer término a mí me dio de 17.89 toneladas metro cuadrado. El segundo término, 1.54 por 5.26 por 1.029 por 0.74. A mí me dio de 6.17 toneladas metro cuadrado. Y el tercer término, si voy a multiplicar metros por metros entre metros por toneladas entre metro cúbico, pues también me va a quedar en las nuevas unidades, ¿no? En toneladas metro cuadrado. Entonces multiplico 0.5 por 0.9 por 1.54 por 4.07 por 0.96, 4 y por 1. Ahí me dio el último término de 2.72. Esos tres términos, si nosotros los sumamos, nos va a dar una capacidad de carga última me dio de 26.78. Y bueno, eso termina dando una capacidad de carga admisible, si dividimos ese valor entre 3, de 8.92. Algo no me acaba de gustar en este valor, pero bueno. Quisiera que vieran otra cosa. Quisiera que vieran que ese valor, pues parecería, o alguien dirá, pues está cercano, ¿no? Pero alguien dirá, no se parece nada al valor de Terzaghi. Ahí en la parte alta de la pantalla estás viendo el valor que nosotros obtuvimos con la teoría de Terzaghi. Nos dio de 12.77. En cambio, con la teoría de Meyerov, nos está dando un valor un poquito más abajo. Déjenme verificar algo que no me acaba de gustar. ¿Cómo le puedo hacer? Voy a hacer esta pantalla un poquito más pequeña. A ver. Miren, esa pantalla, nada más déjenme verificar el término donde nos pedía calcular radianes. Voy a tratar de hacerlo aquí con mi calculadora. FC1 entre 0.9, 83. De memoria te diría el valor de 0.74 y de 0.68, como que me causan un poquito de duda, ¿no? Pero, pues vamos con esos valores.
No sé por qué me dice que mi conexión es inestable, tal vez sea porque, pues porque movieron algún cable en la colonia, ¿no? Fíjense que ante esos dos valores que ya tenemos ahí, pues alguien se preguntará, bueno, ¿y entonces cuál es el bueno? ¿Cuál es el buenos? Pues el que sea más conservador. El que sea más conservador es el bueno. Porque si somos arriesgados, probablemente tengamos algún problema. Entonces, si a mí me dieran a elegir entre esos dos valores, pues yo tomaría este, ¿no? El de la teoría de Meyer. Pero hay que ir todavía hay que ser un poquito más conservadores aún. Y la forma de ser todavía un poquito más conservadores, pues es checar lo que dicen las normas locales. Y las normas locales, las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones, de versión 2017, pues ahorita las abrimos. Mira, déjame cambiar de pantalla, vamos a abrir aquí las normas. ¿Tú recuerdas de que estas normas las puedes bajar de la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural? Y recuerdas que en el 2017 modificaron esas normas para hacer las adecuaciones correspondientes a los 13 años de diferencia con respecto al 2004. En la norma de cimentaciones está en la página 10 o en la página 11, me parece. Bueno, ahí está, en la página 10 empieza la norma de cimentaciones. Vamos a verlo completo. Y empieza la norma de cimentaciones. Y una de las partes que nos pide que revisemos la norma de cimentaciones es la revisión de estados límites de falla. Entonces vamos a la sección 3.3.1. Creo que está por ahí de la página 20. Vamos a ver. 3.3.1. 3.3.1. Aquí nos está hablando, ahorita lo vamos a utilizar, de factores de carga y de resistencia, pero mira, la 3.3.1 nos dice, todas las cimentaciones que revises tienen que cumplir con esta desigualdad. Yo les decía, la parte izquierda la puede verificar el estructurista con todas las combinaciones de carga que existen. Combinación de tipo sísmico, combinación de tipo estático, amplificada, combinación de tipo estático a largo plazo, considerando el sismo en X, considerando el sismo en Y, considerando un 30% del sismo en X más el 100% en Y, y un montón de combinaciones que se hacen desde el punto de vista estructural. Tú sabes que hay muchos valores, ¿no? Así como los contadores, de repente les dices a los contadores, ¿cuánto es 2 más 2? Y te van a decir, bueno, para pagar, si es 2 más 2 para pagar, pues yo creo que va a ser 3.9, ¿no? Pero si es 2 más 2 para cobrar, pues entonces va a ser 4.1, ¿no? Depende de si hay que cobrar el IVA o hay que retener el impuesto sobre la renta y un montón de variables. Entonces, 2 más 2 no siempre es 4, ¿no? De la misma forma, pues las estructuras no pesan lo mismo y no transmiten la misma intensidad de fuerzas al terreno. ¿De qué va a depender? De si está en una condición estática, si está en una condición dinámica, si esa condición dinámica está llegando desde el norte o está llegando desde el oeste, o en qué condición estamos. Y entonces, por eso, cualquier tipo de combinación estructural cabe dentro del lado izquierdo de la igualdad, mientras que dentro del lado derecho entran las combinaciones o los efectos geotécnicos. Y pues aquí las normas, te decía hace pues, tal vez una hora, son un poco más restrictivas y me dicen, o tienes un suelo cohesivo o tienes un suelo friccionante. No me da la posibilidad de utilizar la expresión completa, la que tiene 3 términos, sino nada más me permite cohesivo con la presión vertical o la parte friccionante con la presión vertical. Eso, mira, si ves la expresión de Terzaghi o la de Meyerhoff, básicamente lo que hace es, para un suelo cohesivo, nada más te dejo utilizar esta parte de la expresión más la Q, pero sin factores. Y la segunda expresión te dice, puedes ocupar todo esto más la Q. Mira, ahí está. Nada más que para las normas locales no se llama Q, sino que se llama PV, presión vertical. Presión vertical. Bueno, mira, en este librito del Braja, te diría Q es la tensión o presión efectiva a nivel de la parte inferior de la base del desplante, ¿no? O sea, presión vertical a nivel de desplante. Mientras que las normas te dicen PV es presión vertical total a la profundidad de desplante. Es lo mismo, nada más que para las normas se llama PV y para la literatura universal se llama Q. Ok, fíjate, esa expresión que alcanzas a ver
para suelos cohesivos, la voy a anotar en nuestro apunte, donde estamos rayando, y diríamos R es igual a C, NC, por un factor de resistencia, y todo eso le vamos a agregar la presión vertical. Bueno, pues si nosotros verificamos que nuestro ejemplo tiene una cohesión de 1.8 toneladas metro cuadrado, pues nada más nos resta multiplicarlo por el factor NC. Pero NC, alguien se preguntará, ¿qué factor utilizo? ¿El de la teoría de Terzaghi o el de la teoría de Meyerhof? Ah, pues las normas nos lo simplifican, porque las normas nos dan su propio factor NC. Mira, resulta que el coeficiente de las normas es un poco distinto. Si te das cuenta, ese coeficiente de las normas nos diría, multiplica 5.14 por una serie de factores, por 1 más la relación DF en B por 0.25. Si te das cuenta, estos términos de DF en B y B en L ya los ocupamos nosotros para la teoría de Meyerhof. ¿Eso qué significa? Que las normas del Distrito Federal o las normas de la Ciudad de México incluyen los factores de forma dentro de la expresión de NC. La teoría universal, la de Meyerhof y la de Terzaghi, los separan y las normas locales lo meten al mismo término. Entonces aquí te dice, mira, vas a multiplicar 0.25 por la profundidad, 0.25 por 1 metro de profundidad entre una base de 0.9, a mí me da un factor de 0.277. Y le vas a agregar una relación de 0.25 por la base de 0.9 entre un largo de 10 metros. Me da 0.0225. Bueno, si sumo ese 0.0225 más 0.2777 más 1 y lo multiplico por 5.14, pues resulta que me da un factor NC de 6.68. Y ese 6.68 lo voy a multiplicar por mi ecuación, 6.68. Ok. Y luego me dice, multiplícalo por un factor de reducción. Mira, aquí está la expresión. La que estamos sustituyendo es esta, que está por aquí. Para suelos cohesivos. Para suelos cohesivos. Me diría, multiplícalos por un factor de reducción. ¿De dónde saco el factor de reducción? Ah, pues las mismas normas te lo dan un poquito más arriba. Nada más que necesito que veas esto de la pantalla. Mira, aquí te dice factores de carga y de resistencia. Si quieres ubicar los factores de carga, vete a las normas de criterios y acciones a tomar en cuenta en el diseño estructural de las edificaciones. Pero el factor de resistencia sí te lo doy. Mira, te dice, para capacidad de carga y en estados límites de falla, vas a utilizar un factor de resistencia de 0.35. Si le sacas el inverso a 0.35, te da un 2.85. ¿Te acuerdas de que yo te decía que el factor de seguridad en suelos es de 2.53? Ah, pues en realidad aquí las normas lo escriben inverso. Ya ves que el factor de seguridad usualmente lo ponemos en la parte de abajo. Pues aquí, si lo levantas a la parte, al numerador, sería el factor de seguridad a la menos 1. Y yo te decía un 2.5, un 3 a la menos 1, pues te termina dando un 0.35. Bueno, ahí está. De ahí viene ese valor. Te dice, vas a utilizar un factor de 0.35 para la capacidad de carga ante cualquier combinación de acciones en la base de zapatas de cualquier tipo si estás ubicado en la zona de lomas o zona 1. También lo vas a utilizar para zapatas de colindancia desplantadas a menos de 5 metros en las zonas 2 y 3. Y para pilotes y pilas apoyadas en un estrato friccionante. Ahora, si tu cimentación no cae en estos casos, pues puedes utilizar 0.65. Es un poco ambigua, o alguien dirá, no es tan ambigua, pero sí bastante mamila, perdón, la forma en la que nos dan esa definición. Porque nosotros planteamos el ejemplo de una zapata para una casa habitación. Y esa casa habitación, pues evidentemente que tiene zapatas de colindancia en algún momento. Puede ser que la zapata central no lo sea.
pero en algún momento voy a llegar al límite del predio y ahí voy a necesitar una zapata de colindancia. Entonces te dice la norma, vas a utilizar punto 35 si tienes zapatas en la zona 1, en zona de lomas. Pero si no es tu caso, si estás en zona 2 o en zona 3, y tienes una zapata de colindancia desplantada a menos de 5 metros, pues también vas a utilizar punto 35. Yo siento que son demasiados requisitos que te obligan a caer en esta consideración de punto 35, porque tú algún día vas a tener una zapata de colindancia. Y lo más seguro es de que no la desplantes a más de 5 metros de profundidad. O sea, también este valor es un poco irrisorio, ¿no? O sea, ¿cuándo ustedes han visto una zapata desplantada a más de 5 metros de profundidad? Bueno, pues entonces después de todas estas recomendaciones, pues nos dice, bueno, utiliza punto 35. Si no fuera el caso, bueno, puedes utilizar punto 65, pero prácticamente lo que nos está diciendo es, todas las zapatas vas a utilizar punto 35. Bueno, pues regresemos a nuestro cálculo. Y resulta que, Una sí, pregunta, ahí lo que dice de las pilas y los pilotes igual sería, o sea, ya cualquier profundidad que estén. dice, mira, no, dice pilas y pilotes apoyados en un estrato friccionante. Entonces, aquí, ahí sí para que veas está un poquito más interesante, porque ahí lo que te está diciendo es el estrato en donde vas a apoyar tu pila. Ay, no, está bien aquí. Pila. La pila va a tener una punta. Y probablemente nosotros buscamos de que la pila se asiente en un estrato duro, ¿no? En un estrato friccionante. ¿Qué significa friccionante? Pues tal vez nosotros lo veíamos cuando veíamos el tema de clasificación de suelos subs y decíamos, hay de dos tipos de suelo. Uno donde yo siento los granos y a eso le llamamos un material granular o friccionante, y hay otro tipo de suelos en donde no siento los granos y a eso le llamamos un suelo cohesivo. Ok, entonces casi siempre que se construye una pila, pues se busca que se desplante en un material duro o friccionante. Llámese una arena, una toba, una grava o una roca triturada. Pero entonces ahí prácticamente lo que te está diciendo también la norma es, si vas a utilizar pilas desplantadas en un material friccionante, utiliza punto 35. Si no va a estar desplantada en un material friccionante, podrías utilizar punto 65. Pero también es una norma un poco simple. Mira, ¿por qué te digo eso? Porque vamos a suponer que esto es un material blando, un material fino, blando, como el de la arcilla de la Ciudad de México. Si nosotros nos quisiéramos desplantar esta pila en ese material fino y blando, pues evidentemente que nos va a dar una resistencia mucho menor en ese material blando. Entonces podrías ganar un factor de reducción de 0.65, que va a ser más alto que un factor de reducción de 0.35, desplantándote en un suelo duro, pero eso que ganas, pues en realidad lo vas a perder porque el suelo blando no va a tener capacidad de transmitir carga, ¿no? Entonces, pues digamos que confirmamos lo que les estaba diciendo, prácticamente lo que nos está diciendo la norma es, vas a utilizar factor de reducción de 0.35, prácticamente siempre. Por lo que te decía, este caso, pues prácticamente nosotros mismos lo desecharíamos. No nos gustaría desplantar una pila en un material blando. Bueno, no sé si, pregunta, si te respondí el comentario o no. Sí, profesor, sí, Okay. gracias. Bueno, antes de dejar ese comentario, yo creo que esto de que está desplantada sobre un material duro, sí, se los hago de una vez, porque luego, ¿qué tal si mañana ya no estamos aquí, no? Y mejor se los comento de una vez. Miren, cuando se desplanta una pila en un material duro, hay que asegurarse que esté embebida una buena cantidad de espacio. La falla en pilas tiene una geometría, más o menos que se genera el mismo triángulo debajo de la pila,
pero trata como no encuentra material o la superficie de falla, pues resulta que se genera este tipo de falla como un gancho, ¿no? Entonces, hay que asegurarse que la pila por lo menos esté embebida dentro del material resistente o duro, más o menos del orden de unos 7 diámetros. Bueno, voy a poner la palabrita mejor, el diámetro. 7 diámetros. Y que ese material duro se desarrolle por lo menos en un espesor hacia abajo de unos 3 diámetros. Porque alguien podría tener la tentación ante un material duro de tener dos posibilidades erróneas, ¿no? Una de ellas sería, pues bajo la pila y que apenas que haga contacto con el suelo duro. ¿Eso qué traería como consecuencia? De que la parte de abajo probablemente sí esté bien empotrada, pero no va a lograr desarrollar toda la línea de falla, porque una parte de la línea de falla va a quedar en material blando. Y entonces alguien diría, pues entonces hay que profundizarla más. Y eso es un problema que se tiene en lo que le llamamos capa dura. En la capa dura de la Ciudad de México, como a veces mide 2 metros, bueno, pues resulta que alguien dirá, pues es que entonces hay que profundizar más la pila. Pero en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Pues que prácticamente llegamos al fondo de esa capa dura. Y entonces rompemos esa capa dura y llegamos otra vuelta a otro material blando. Y pues bueno, evidentemente que ya ni siquiera se va a desarrollar la línea de falla, porque probablemente ahora sí cumplamos con la parte de arriba, pero no con el fondo. O sea, rascamos demasiado. Te decía, es un comentario lateral, pero la capa dura de la Ciudad de México, la que encontramos como a unos 25, 30 metros de profundidad en el centro, pues tal vez tendrá un espesor de 2 metros. Y debajo de esa capa dura hay más material blando. Y probablemente hasta una profundidad de unos 40 metros es cuando volveríamos a encontrar otra segunda capa dura, que se le llaman los depósitos profundos. Ya, último acerca de ese tema. Mira, nada más que pueda rayar. Acerca de ese tema que yo quisiera platicar con ustedes de eso la siguiente semana, pero antes, ¿qué tal si no llegamos a la siguiente semana, no? Nosotros vivimos por acá en la superficie de lo que fue un lago, y para que te lo lleves muy, muy en la cabeza, de forma superficial tenemos algo que se llama costra superficial. Es producto de la desecación del lago y producto del intemperismo con el sol y de rellenos antropogénicos, es decir, rellenos humanos. Después vamos a tener una capa de arcilla muy blanda, muy, muy, muy blanda, y te decía que nos encontramos lo que se llama la capa dura, 2 metros de arenas limosas. Algunos edificios de la ciudad están apoyados en esa capa, como podría ser el Ángel de la Independencia, o como podría ser, me parece que el edificio que está enfrente de Bellas Artes, atrás del Palacio de Correos, el Banco de México, ¿no? Ahora, bueno, pues ya al inicio de nuestro curso platicábamos de que la bronca de los pilotes desplantados en esa capa dura es de que la ciudad se hunde y esos pilotes no se hunden. Entonces parece como que emergen las cosas, ¿no? Entonces parece como que el ángel va subiendo, ¿no? Y también el Banco de México, ¿no? Parece como que va ascendiendo. Esa capa dura, en la época del ángel, bueno, nos sirvió para desplantar los pilotes del ángel que son de madera, pero pongamos para la Torre Mayor no fue suficiente. Entonces, por eso escucharás de que la Torre Mayor está desplantada en los depósitos profundos, o sea, en la segunda capa dura. Hasta allá llegan los pilotes de Torre Mayor. Es decir, pues que llegan tal vez a una profundidad tal orden de unos 40 metros, ¿no? Por ahí andará, o un poquito más, dependiendo de la zona, ¿no? Ya ves que es una cuenca, es una cuenca, y en alguna zona estará más profunda que en otra. Ahora, ojo también, la Torre Mayor no está en el centro del lago, ¿no? Sino que la Torre Mayor está muy pegada a la zona de Lomas, está muy cercana a Chapultepec. Entonces, cuando dicen, es que nosotros llegamos hasta los depósitos profundos, pues sí, pero ahí está más cercano, ¿no? Está más pegado a la superficie. Otro de los argumentos que dan la gente de Torre Mayor es que te dicen, es que nosotros tenemos disipadores sísmicos. Pues sí, pero está cerca del cerro, ¿no? Entonces ahí no sientes un gran sismo. Sería bueno tener disipadores sísmicos pues tal vez hacia la zona del Zócalo, hacia la zona de Tepito, ¿no? Donde hay
un mayor espesor de arcilla. Perdón, me extendí y ya me pasé un poquito de la clase. Nada más quisiera acabar este tema de este ejemplo. Perdón, creo que me sacó mi internet, no sé por qué, pero me sacó. Y creo que creo que le alcanzaron a escuchar el comentario de que ya me había pasado algunos minutos, pero nada más me gustaría terminar el ejemplo de las normas, ¿no? Miren, lo que nos faltaba acerca de ese ejemplo era que la presión vertical, no sé si eso lo alcanzaron a ver o no, pero la presión vertical la podemos calcular como peso volumétrico por espesor. Te lo anoto por aquí, presión vertical es igual a gamma por df, ¿no? Ok, y de ahí salió ese valor de 1.54. Si hacemos la operación que incluye la cohesión al término NC y el factor de resistencia, pues vamos a llegar a esta resistencia de 5.75. Ahora, eso es según las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de cimentaciones. Diseño y construcción de cimentaciones. Ahora, tú por acá arriba viste que la teoría de Meyerhoff nos dio un valor de 8.92. Yo tengo esa mala maña de, este es un lapicero digital, pero desgraciadamente cuando muevo la pantalla, como que se retrasa y me empieza a dibujar puros puntitos. Pero yo quisiera que agitándolo ya me volviera a escribir. Mira, 8.92 toneladas metro cuadrado, eso es lo que nos da la teoría de Meyerhoff. Y en cambio, la teoría de Terzaghi me parece que nos dio un valor de un valor de 12, ¿no? 12.77. Entonces, ese valor de 12.77 que nos regala Terzaghi, pues lo podríamos utilizar siempre y cuando pues no existieran pues otros métodos de cálculo. Entonces aquí fíjate, nosotros tenemos 3 métodos de cálculo. Uno nos dice 5, otro nos dice 9 y otro nos dice 12. ¿A cuál le hacemos caso? Pues alguien dirá de una forma muy simple, pues vamos a tomar en cuenta el mayor, ¿no? Pero el mayor significa también ser el más audaz, el más valiente, el más intrépido. Entonces, pues bueno, ese valor no cumple con lo que marca la norma. Entonces, pues esa sería una muy buena razón para tacharlo y para decir, pues, ¿sabes qué? Pues yo sé que probablemente tenga ese suelo más resistencia de 5, pero tengo que cumplir con lo que dice la norma.
si nosotros nos pasamos los altos y decimos, pues que no venía nadie, no venía nadie. Pues sí, pero había un alto y tú estás pasándote un alto, estás pasándote una norma y entonces estás entrando en un desacato de la norma. Y entonces, con esa misma razón, pues habría que cumplir con este valor de 5.75 toneladas metro cuadrado. Es un valor, pues, relativamente pequeño, pero con ese se puede trabajar para una casa de habitación. Ahora, ojo, me interesaría que vieran que ustedes visualizaran de que el valor de carga, de capacidad de carga, no es único, sino que puede haber diferentes valores. Y sobre todo, ojalá y pudieran ustedes en unos minutos o en un ratito que tengan al rato, hacer el mismo ejemplo con las normas, que es el ejemplo más sencillo, a otra profundidad. ¿Qué pasaría si en lugar de la profundidad de 1 metro que nosotros propusimos, qué pasaría si le diéramos una profundidad de 0.7? Y otra opción, ¿qué pasaría si le diéramos una profundidad tal vez de 1.2? Y se van a dar ustedes cuenta, si lo hacen, se van a dar cuenta de que la capacidad de carga no es un valor único, sino que va a depender de la profundidad y del ancho de la cimentación. Si incluso ustedes dijeran, el mismo ejemplo con los mismos valores, le voy a dar otra B y otro ancho de otra profundidad de desplante, se van a dar cuenta de que van a llegar a otros valores de resistencia. Y eso es bien importante, ¿no? Porque las personas suelen creer que un sitio o que un terreno tiene un valor de capacidad de carga. Y no, depende de las profundidades y depende de los anchos del desplante. Para no irme más lejos, y nada más como para que les dé la tentación de hacer ese cálculo, miren, el ejemplo de ayer que lo hice prácticamente con los mismos valores. ¿Por qué? Pues porque en ese grupo tal vez nosotros determinamos un ángulo de fricción interna para el mismo ejemplo de 19 grados y prácticamente el mismo valor de cohesión y el mismo valor de peso volumétrico. Son similares, no son igualitos, pero son similares. Digamos que para la misma prueba triaxial, pues resulta que el día de ayer yo encontré otros valores, ¿no? Y no me espanta. Mira, según las normas técnicas complementarias, encontramos un 5.17 el día de ayer. Para un ejemplo muy similar. Y fíjate que para el día de hoy estamos encontrando 5.75. Y eso va a depender de las dimensiones que manejemos. El día de ayer tal vez manejamos un ancho de 80 centímetros, otra profundidad. Y lo último que quiero es de que tú te lleves en la cabeza de que dependiendo de la profundidad y del ancho, la resistencia del mismo sitio puede variar. Y ya está. Bueno, perdón, me pasé unos minutos entre que se me desconectó el internet y que me pasé de tiempo, pero espero que no les afecte, ¿no? Si tienen alguna duda, de todas formas, pues la tratamos de aclarar